En la sala del cine hoy te traemos la historia de un famoso cirujano llamado Rafal Wisur, donde lo vemos con su pequeña hija llamada Maricia, dedicándole todo su tiempo libre para jugar. Ya en el trabajo uno de sus compañeros llamado Jerzy Dobraniecki aparece en pantalla contándole que es posible que lo promuevan a jefe de cirugía y salen a celebrar. Mientras van por la calle un pequeño es arrollado pasándole un caballo por encima. Rafal se percata del incidente y sin pensarlo se lo lleva a la clínica donde trabaja salvándole la vida. Al llegar a su casa saluda a su hija pero lamentablemente su esposa lo dejó de amar. Al día siguiente va al hospital a visitar al chico que salvó y se da cuenta que Jerzy firmó el alta del chico porque su familia no puede pagar los gastos ya que es una clínica muy costosa. Entonces Rafal sale a buscar al chico a su casa y regresarlo a la clínica decidiendo asumir todos los gastos. La iniciativa de Rafal hace que el gerente del hospital le llame la atención pero también hace que realicen una sala de cirugía para pacientes de familias de escasos recursos y además lo nombran el nuevo director de la clínica. El nuevo puesto de Rafal provoca que Jerzy se ponga celoso porque él asumía tener ese puesto. Rafal al regresar a casa se da cuenta que su esposa se ha marchado al lado de otro hombre llevándose a su hija. Rafal le llama a Jerzy para contarle que su esposa lo abandonó y que la buscaría en su antigua casa. Al llegar al barrio peligroso de donde era su esposa se encontró con unos maleantes que lo asaltaron y mientras lo golpeaban llegó su colega Jerzy y con una arma espantó a los asaltantes. Pero decidió retirarse sin ayudar a Rafal y ahí merito lo abandonó a su suerte. Al otro día por la mañana la policía da la noticia de que el doctor Rafal solito se desvivió encontrando solo su abrigo lleno de sangre, mas no su cuerpo. Pasaron varios años y estando en otra ciudad la niña Maricia ya es una joven adulta contando que su mamá y su padrastro fallecieron y que quiere estudiar medicina pero no tiene dinero, así que tiene que buscar trabajo. Rápidamente lo encuentra en un bar como mesera. Por otro lado volvemos a ver en pantalla a Rafal ahora llamado Antoni Kosiva, que siempre estuvo vagando y no recuerda nada de su pasado, solo sabe que está en busca de algo pero no sabe qué es. De camino a otra ciudad Antoni ayuda a unas personas que se cayeron de su carruaje, ayudándole al hombre a curar su brazo dislocado y les ayuda a reparar su carruaje. La mujer llamada Sofía al ver la habilidad de Antoni, le ofrece trabajo y vivienda, a lo que no duda en aceptar, al ver que no tiene mucho de dónde escoger. Nos vamos al bar donde trabaja Maricia, donde conocemos al conde Lesek, el cual queda impactado con la belleza de Maricia. El conde hace una apuesta con su amigo para conquistar a la joven, donde pierda tendrá que ser mesero por todo un día. Maricia escuchó la conversación y le dice al conde que lamentablemente no podrá ganar la apuesta. Hay otro chico en el bar que está perdidamente enamorado de Maricia y se quiere casar con ella, pero le deja claro que ella no le interesa nada de él. Por otra parte vemos a Antoni en casa de la viuda Sofía, diciéndole a Antoni que probablemente él pudo ser una persona importante, como un doctor o un cura. Trabajando los dos día a día Sofía se enamora y ésta intenta seducirlo. Un día les informan que un trabajador de la familia del conde está herido, lamentablemente le cayó un árbol encima. La familia solo les ofrece un poco de dinero siendo insuficiente para la operación que necesita. Así que Maricia decide ir a la casa del conde para pedirle ayuda, pero se topa con la mamá y la trata con desprecio y la corre de su casa. El conde al ver la situación alcanza a la chica y le ofrece la ayuda que necesita, llevándola con el mejor médico que conoce. Al hacer la revisión el médico les menciona que no se puede hacer mucho por él. En eso Antoni quiere ayudar pero Maricia lo corre diciéndole que si no es médico que se retire porque la charlatanería no está permitida. Antoni la miró fijamente como si ya la conociera de algún lado. Pero al final se retira del lugar. Llevan al trabajador al hospital y el conde asumirá los gastos. Maricia de alguna forma está agradecida con el conde ya que el herido es su mejor amigo. Por todo esto Maricia acepta salir al cine con el conde, donde la cita es muy agradable y empiezan a llevarse mejor. En la cita, el conde se entera que la mamá de Maricia tenía dinero pero se fugó con otro hombre porque ya no amaba a su esposo. Maricia le agradece por la cita agradable. Al día siguiente el conde la lleva a su trabajo y comenta sobre la apuesta que, sería muy vergonzoso para él, ser mesero, a lo que Maricia se molesta y le deja en claro que son de mundos muy distintos y que la relación no funcionaría.
Mientras tanto Antoni se vuelve popular en el pueblo por sus habilidades de curandero. Todo marcha bien, pero a Sofía le molesta que mujeres interesadas en él se formen en la fila y le comenta a Antoni que siente muchos celos. A lo que Antoni le dice que él solo tiene ojos para ella y los dos muy felices tienen un encuentro muy romántico. Por la mañana Antoni observa a una niña que le hace recordar algo, pero no sabe qué. Antoni visita al chico herido amigo de Maricia y le ofrece una operación muy arriesgada, ya que no tenía las herramientas adecuadas. Entonces tenía que improvisar y pues el chico aceptó, llegó Maricia y quiso evitarlo pero nada pudo hacer. Antoni realiza la operación. Mientras tanto Maricia se va del lugar llegando al bar donde mira al conde trabajando como mesero, pero en eso el enamorado de Maricia trata de golpear al conde pero el conde lo pone en su lugar. El conde le dice a Maricia que estaba en lo correcto, que ser mesero no es vergonzoso y sale del lugar, pero la enamorada Maricia va tras él y los dos salen y van a disfrutar de su amor teniendo un encuentro delicioso. Ellos sin percatarse de que el enamorado celoso, corta los frenos de la moto. Mientras el conde le pide matrimonio a Maricia y ella claramente acepta, después salen en la moto para celebrar pero no les duró mucho la felicidad ya que la moto al quedarse sin frenos les ocurre un trágico accidente. Antoni y Sofía se dan cuenta del accidente y corren a auxiliarlos llevándolos a su casa. Después llega la madre del conde junto con el médico de la familia. El conde solo tiene heridas leves, mientras que Maricia requiere de una cirugía urgente porque su cráneo está fracturado, pero la madre del conde se opone a que el médico la atienda y pues al doctor no le queda más que decir que hacer una cirugía de cráneo es muy riesgosa y no llegaría al hospital con vida. Entonces solo se llevan al conde al hospital. En eso Sofía bien lista toma los utensilios del médico y nadie se da cuenta. Hasta que se los muestra a Antoni para que él le practique la cirugía y no teniendo otra opción Antoni accede a realizarla poniendo todo su esfuerzo. Al día siguiente Antoni sale en busca de un doctor a la clínica más prestigiosa de la ciudad. Al llegar a la clínica le pide y súplica a Jersey que lo ayude pero Jersey lo reconoce inmediatamente y se percata de que perdió la memoria y accede a brindarle la ayuda porque quiere estar seguro de que no recuerde nada de su pasado. Al revisar a la chica confirma que la operación fue un éxito pero antes de irse le dice a Sofía que le avise si Antoni llegará a recordar algo de su pasado. El conde estando en el hospital se entera de que Maricia murió en el accidente por boca de su madre. El conde se deprime y por órdenes de su madre se va a otro país a vivir. Mientras Maricia se recupera escribe una carta para el conde, donde ella misma la lleva para casa de la familia adinerada, pero sale el mayordomo y se la deja. El chico que no podía caminar empieza a caminar gracias a la cirugía que le realizó Antoni. Maricia se siente agradecida con Antoni y se disculpa por haberlo tratado mal. El padre del conde al ver la carta de Maricia decide hablar con su hijo para contarle que Maricia está viva y el conde rápidamente toma el tren para regresar al pueblo. La madre del conde se adelanta y busca a Maricia para ofrecerle dinero para sus estudios con la condición de que deje a su hijo, pero Maricia no acepta. Entonces la mujer la amenaza con meter a Antoni a la cárcel por haber robado los instrumentos del médico y por haber realizado cirugía sin título. La trabajadora del bar y amiga de Maricia escuchó todo y corre a contarle a Antoni. Para salvar a Antoni Maricia se va del pueblo y Antoni a su vez se entrega a las autoridades donde será juzgado por sus delitos, además confiesa que no se llama Antoni y que obtuvo esos documentos de un ladrón. Cuando llega el conde al pueblo se entera de que Maricia se había marchado a otra ciudad posiblemente al lugar de donde era su verdadero padre. El conde sale rápidamente a buscar a Maricia en la ciudad. Pregunta por ella en las calles y logra dar con ella y le dice que Antoni está en prisión y salen inmediatamente para alcanzar el juicio. En el camino Maricia le dice que su verdadero padre se llamaba Rafal y el conde le responde que ese hombre era un cirujano de renombre pero un día desapareció y solo encontraron el abrigo pero nunca apareció su cuerpo. Al saber esto Maricia se da cuenta de que Antoni es su papá. Mientras tanto en el juicio cada persona curada por Antoni están dando su testimonio a favor, pero el juez dice que la ley es la ley y justo a tiempo llega Maricia y menciona que ese hombre se llama Rafal Wilsur y es su padre. Rafal entiende que todo este tiempo estuvo buscando a su hija y se abrazan felizmente. Jersey intenta negar que Antoni es el famoso cirujano, pero no lo logra,
porque el pequeño que Rafal había operado también está en el juicio y lo reconoce. Al final la película termina con una boda doble, Antoni se casa con su amada Sofía y su hija con el conde. Todo el pueblo festejando, junto con los padres del conde que al final aceptaron la relación. Déjame saber qué te pareció esta película y hazme saber si te gustó el video dejando tu like y la suscripción a este canal. Primero Dios, nos vemos en el próximo video.